otro tema. Vamos a otro tema que también muy relevante. es muy relevante, claro, sobre todo para el país, para el futuro, para las eventuales enfermedades que uno pueda tener. Y es una buena noticia porque este 2023 podría ser el año con mayor número de donantes de órganos y trasplantes de los últimos 5 años. Pero así todo, no hay relajo y hay nuevas campañas que llaman justamente a la donación. Sí, y hay que ver también qué pasa con la infraestructura para eventualmente recibir estos nuevos trasplantes en todo el país. Pamela Araya nos profundiza hasta ahora sobre este tema. ¿Qué tal, Pamela? Buen día. Hola, Pame. Hola, buen día. Sí, les comentaba en un despacho anterior que son más de 2.000 las personas que se encuentran en lista de espera por un trasplante. Y ustedes señalaban que se espera romper un récord este año, un récord positivo, llegando a 540 trasplantes. Eso, una buena cifra que tiene proyectada el Ministerio de Salud, pero todo depende, por supuesto, de nosotros, de manifestar nuestra voluntad de ser donantes a nuestra familia en el minuto en que nosotros eventualmente podamos fallecer. Queremos profundizar en aquello con el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, quien está con nosotros a esta hora. ¿Cómo está, subsecretario? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Buenos días a todos. Se lanzó esta campaña, Chile País Donante. Es muy importante porque nombrábamos ahí las cifras, por supuesto, pero siempre es relevante reiterar este llamado. Sí, bueno, efectivamente, recién hace un par de días se cumplió el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, que tiene que ver con celebrar el primer trasplante en Chile hace ya 57 años más o menos. Y este es un tema extremadamente importante. Como ya se señaló, hay más de 2.000 personas que están en una lista esperando un trasplante porque tienen algún órgano que no funciona y que están en riesgo vital. La ley establece que los mayores de 18 años somos todos donantes, pero a la hora del momento difícil donde se produce efectivamente una muerte cerebral, la familia no siempre acoge esa solicitud que se hace y por lo tanto el número de donantes que debiéramos tener en el país no es lo que quisiéramos. Chile tiene una tasa de donación de 10 por cada millón de habitantes. Y a modo de ejemplo, España lo tiene en 48. Uruguay, Argentina, Brasil tienen más donantes que nosotros. Y por lo tanto el llamado de esta campaña Chile, País Donante, tiene que ver con hacer conciencia en todos nosotros, en manifestar nuestra voluntad a nuestra familia, a nuestros seres queridos, que en el momento que lamentablemente ocurra un desenlace fatal, ellos tengan claro que la voluntad, ya no solo legal, sino que explícita, el deseo, es de hacer donantes. Y ese es el llamado principal, porque donar probablemente es el acto de solidaridad más grande que uno puede hacer. Son personas que están en riesgo de vida y por lo tanto hacer ese acto de donación significa dar vida a otra persona en forma absolutamente altruista, es gratuito para todos este proceso, de manera que tiene que ser tomado por la ciudadanía como un acto que yo mencionaba recién de amor y de solidaridad. Usted nombraba la cifra, decía 10 por cada millón. Bueno, este año van 179 donantes efectivos. Usted decía que en otros países de la región también es más alto. ¿Por qué aquí se da quizás el factor de la familia quizás? ¿Eso es lo que caracteriza a Chile? No conozco exactamente las razones en otros países, pero en Chile esa es una de las principales situaciones que ocurren. Ahora, uno entiende, es una situación tan difícil, tan dolorosa, en un momento en que uno está perdiendo un familiar, un ser querido, y tomar esa decisión entendemos que no es fácil. Pero lo que queremos transmitir a la población, que este es un proceso en el cual la población puede confiar, porque este es un proceso muy reglamentado, muy reglado, es muy transparente. Las personas están en un listado, no hay interferencia de otros que puedan alterar eso. Todos los profesionales que están detrás de este proceso clínico, que es muy complejo, son personas altamente entrenadas, tanto para todo el proceso de procuramiento, que se llama, que es identificar, que es diagnosticar muerte cerebral, que es conversar con la familia, que es procurar ese órgano, como los equipos que hacen el trasplante y los equipos que controlan a los pacientes después.
Ahora, hay un punto que mencionábamos al comienzo de la entrevista que tiene que ver con que se espera cumplir una especie de récord, 540 de aquí a fin de año. Es una proyección bien positiva porque consideramos que en el año 2019 recién hubo 533 y de ahí bajó considerablemente. Eso fue por la pandemia. ¿Y cómo ustedes proyectan que podríamos llegar a este número de trasplantes? Bueno, este año afortunadamente vamos a tener un número mayor que el 2019, que fue un buen año. Ese fue un año que se hicieron 533 trasplantes y este año esperamos llegar a 540. Y a un poquito más, alrededor de 200 donantes, que supera los años anteriores. Es una buena noticia, una excelente noticia, pero necesitamos más. Y ese es el llamado hoy día hoy día mismo. Yo lo que quisiera transmitirle a las personas que están viendo y a todos nosotros, o a nosotros mismos, que hagamos una reflexión y hoy día en la noche cuando lleguemos a nuestra casa decirle a nuestra familia: yo quiero ser donante. No sabemos cuándo y a quién puede tocarle el azar de ser o donante o ser receptor de donante, porque podemos estar en las dos condiciones. Pero si llegamos a estar en la condición de ser donantes, que nuestra familia sepa exactamente que nuestra voluntad es ser donante. Recordar también que no solo son donantes de órganos, sino también de ciertos tejidos. La piel, el amnio en el parto también nos ayuda a resolver problemas, por ejemplo, grandes quemados. Entonces, insisto, este año nos va a ir mejor que en años anteriores, pero necesitamos más. Necesitamos la solidaridad de la población, ponerse una mano en el corazón, hacer un acto altruista de solidaridad y de amor, porque el otro día veíamos durante la celebración del día un partido de fútbol entre el CIFUP y un club deportivo de donantes, de trasplantes, de trasplantados. Entonces allí había personas que habían sido trasplantadas y estaban jugando fútbol. O sea, esas personas volvieron a vivir. Eso es maravilloso y ese es el llamado que queremos hacerle a la población. Hay preguntas del estudio para usted. Por supuesto, encantado. ¿Cómo está, subsecretario? Muy buenos días. Primero, sumarnos a esta campaña, a este llamado. Hola, muy importante buenos lo que días. usted dice, conversarlo en familia y que después la familia respete la voluntad. Así que nos sumamos y vamos a seguir, por supuesto, en esa difusión. Pero también quería preguntarle por otro tema que preocupa sobre todo a los papás, a los que tienen niños pequeños, porque han llegado algunas alertas y hay cierta preocupación de la OMS por esta neumonía atípica que se estaría produciendo en China, colapsando hospitales, incluso en la eventualidad de tener que cerrar o en el fondo suspender las clases. ¿Cuánto sabemos en Chile y cuánto se está monitoreando esta situación pensando, no sé si en el verano o en el próximo invierno, si algo así se pudiera repetir o homologar acá? Hola, buenos días. Primero, muchas gracias por esta entrevista y por el deseo de sumarse a esta campaña de Chile, un país donante. Absolutamente. Lo que está ocurriendo en China está es una noticia, como ustedes dicen, en evolución, porque día a día están apareciendo nuevas informaciones. La OMS tiene un sistema de alerta internacional y hasta por lo menos las últimas horas de ayer la situación estaba un poquito más clara y probablemente lo que está ocurriendo en China tiene que ver con que ellos levantaron sus medidas restrictivas posterior a muchos otros países y lo más probable es que les esté ocurriendo lo que nos ocurrió a nosotros y en otros países europeos, que después de dejar de circular ciertos virus, porque predominó el virus COVID, aparecen virus sinciciales y todos los que conocemos ya, y producen una infección mayor que la esperada, digamos, comparativamente con años normales, de tal manera que probablemente eso es lo que esté ocurriendo. Ahora, nuestro país está en condiciones de pesquisar alzas de cuadros respiratorios porque tenemos, ustedes saben, un sistema de monitoreo permanente del número de casos de cuadros respiratorios y por lo tanto nosotros estamos en condiciones de poder definir en momentos determinados si hay o no riesgo para la población y tomar las medidas que corresponden y que afortunadamente en Chile tenemos muchísima y buena experiencia. Subsecretario, pero en caso de que esta gripe china, ojalá que no, pero si llega a nuestro país, hay que estar obviamente viendo las alertas de la Organización Mundial de la Salud. ¿Está preparada la red de infraestructura del país para eventualmente reconvertir camas? Y se lo pregunto por la experiencia de la pandemia, pero también por la desescalada de ese periodo de crisis que hizo el Estado de Chile a través del Ministerio de Salud
con el regreso de alguna manera al estado normal de los centros de salud y los hospitales del país. ¿Hoy día se puede rápidamente activar esa red que fue tan robusta en la pandemia? Nosotros estamos en condiciones de hacerlo. De hecho, lo que ocurre todos los años en las campañas de invierno que ustedes conocen es eso precisamente. Nosotros vamos viendo semana a semana el número de casos, la gravedad de los casos, los tipos de virus que circulan y se van tomando las medidas que son bastante conocidas. Se suspenden cirugías, se abren camas pediátricas en este caso habitualmente, se preparan los equipos y eso es un proceso que ya conocemos y en este sentido la población tiene que estar tranquila porque si eso llegara a ocurrir, nosotros estamos en condiciones de enfrentar esa situación. Muy bien. Osvaldo Salgado, subsecretario de Redes Asistenciales, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Que esté bien. Muy buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Bien, ya lo escuchaban ustedes profundizaban en este tema tan importante, preocupación de los padres, por supuesto, respecto de esta alerta de la OMS sobre lo que ocurre en China, pero también, obviamente, cerrar la entrevista recordando esta campaña, entonces, respecto de la importancia del trasplante de órganos y de ser donantes y, sobre todo, manifestarlo a la familia. Obviamente, en un momento de dolor tan grande va a ser muy difícil, finalmente, que de repente la mamá, el papá, quizás puedan decidir respecto de lo que... o respetar más bien la decisión de quien ha fallecido. Sí, hay que hablarlo en familia, hablar de la muerte, hablar de los trasplantes a veces cuesta, pero hay que hacerlo. Yo creo que es una buena decisión, una decisión honesta del ser humano y además evita después dejarle el peso o la carga a las familias. Así que gracias por estos consejos, Pamela, gracias también al subsecretario por entregarnos ahí algunas recomendaciones. Que tengan buen día, nos vemos.